Vamos a iniciar la grabación, ya lo saludé, ya está mi nombre, así que comenzamos en sentido estricto, jóvenes, la clase, después de haber practicado la lectura. Mucho cuidado, mucha concentración, jóvenes. Yo sé, porque leemos estas cosas, ¿no? Que el estado natural de la mente no es la concentración, ¿no? O sea, la mente, en nuestro estado natural es la distracción. Vemos una cosa, pensamos en una, no muy bien. Concentrarse implica hacer un esfuerzo. Les recomiendo que entiendan el esfuerzo que ustedes postulan a una universidad bastante competitiva. Eso no los digo para asustarlos, sino para que sepan a qué se enfrentan, ¿no? Se enfrentan a una universidad que tiene bastante competencia. Acá dentro de la P también hay bastante competencia, así que repasen muy bien esta semana, ¿no? Es una semana totalmente, digamos, nueva, ¿no? La semana anterior había temas que estaban en el ciclo pasado, ¿no? Filosofía y lógica, falacias, por ejemplo, ¿no? Pero esta sí es totalmente nueva, pero a la vez, jóvenes, es un tema, creo yo, bastante amigable, porque tiene que ver con la argumentación, con algo, digamos, bastante general como la argumentación. Porque, por ejemplo, si les pregunto, jóvenes, a ver, ¿ustedes creen en Dios? A ver, ¿quién me puede responder aquella persona que cree en Dios? A ver, que me diga sí. A ver, ¿quiénes creen en Dios? Manifiéstense. Ninguno en el salón, caramba, estoy frente a... Muy bien, Armando. Muy bien, muy bien. ¿Usted cree en Dios? Muy bien, Franco. Muy bien, muy bien, muy bien, Carolina, ya. ¿Cuál es el argumento que tienen para creer en Dios? Entonces, no me respondan todavía, por favor, no me respondan, no me respondan. En un momento los voy a escuchar. Pero ustedes tienen una creencia, una idea, y lo sostienen en un argumento. Para cualquier cosa, jóvenes. Yo recuerdo cuando mis padres tuvieron una conversación sobre si debía ir a un colegio cristiano o no, ¿no? Entonces escuché el argumento de mi padre, debes ir a la Universidad San Marcos o debes ir a la Católica. Argumentos de mi papá, argumentos de mi mamá, ¿no? Todo, ¿no? Profesor, no creo que sea... A ver, argumente, alumno. En un examen en la universidad ustedes argumenten. En una tesis, ¿qué hace uno en una tesis, no, jóvenes? Argumenta, argumenta. Entonces, jóvenes, tengan en cuenta eso, ¿no? Que la argumentación es algo que solemos hacer. Cuando vamos a reclamar un producto en Ripley porque, no sé, algo que nos queremos que nos devuelvan dinero, argumentamos. Miren en la propaganda, todo es argumentación. O sea, una persona que argumenta muy bien, persuasiva, le puede ir muy bien en muchos ámbitos de su vida, ¿no? En una argumentación, en los dilemas que tenemos de pareja, para afinar cosas, casi en todo está la argumentación, ¿no, jóvenes? Entonces, de nuevo, socráticamente, yo creo en la pedagogía como algo socrático, socráticamente yo los voy a hacer tomar conciencia de que ustedes han estado ya argumentando, digamos, en su vida, ¿no? Muy bien, entonces, tomando conciencia de que es algo, digamos, humano esto de la argumentación en sus creencias religiosas, a ver, ¿por qué usted votó por Keiko? Dan sus argumentos, problemáticos, creo yo, pero argumentos al fin y al cabo, ¿no, jóvenes? Muy bien, entonces, recordemos que la argumentación atraviesa muchas esferas de nuestra vida, ¿no? Muy bien, ya, ahora ven acá la definición, ¿no? ¿Cómo entiende, digamos, su material? Recuerden que este PPT de la PRE está acorde al material que a ustedes se les da, ¿no? Está resumido, podríamos decir, ¿no? Entonces, profesor, yo leí otra definición por internet, está bien, hay muchas definiciones, ¿no? Pero hemos decidido por esta porque nos parece la más atinada, ¿no? Dice, la argumentación es un acto comunicativo, yo le doy un argumento a una persona, complejo, interactivo, que apunta a resolver una diferencia de opinión con un interlocutor. Por ejemplo, yo soy agnóstico. Eso, por ejemplo, ya me pone en una diferencia con Armando, con Franco y con Carolina, ¿no? Y si tenemos un ateo acá, tenemos tres posiciones. Entonces, lo racional no es decir, a ver, hay que quemar al profesor Aliazar porque es agnóstico, ¿no? O yo digo, a ver, voy a eliminar a estos otros alumnos porque no me caen bien los creyentes. Eso no es un argumento, son falacias, ¿no? A ver, si uno de los creyentes de ese salón dice, vamos a quemar al profesor Eliazar, digamos, vamos a ponerle 0 en la encuesta porque es ateo, agnóstico, ¿qué falacia estaría cometiendo? A ver, de paso que repasamos la semana,
anterior, ¿no, jóvenes? Quememos al profesor porque no cree en Dios. Me están amenazando. Desde luego que sí. ¿Cómo se llama esa falacia? Ad baculum, ¿no? Muy bien, una amenaza sutil, ¿no? Muy bien, en efecto es esa, jóvenes. Yo les suelo preguntar, no, porque a veces uno puede decir, ¿por qué el profesor pregunta tanto? Porque yo creo que un error pedagógico sería tocarles un tema y luego no volver a mencionar nada de él. De lo que se trata es de que ustedes vayan refrescando lo que vemos, ¿no? Por eso siempre trato de hacer referencia a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, se trata de eso. Por eso que he puesto, hay un tema, Dios. Hay una postura, creo en Dios, no creo. Pero luego vamos a ver los argumentos que tiene la persona. Ahora sí, si quieren, pueden liberar audio. Alguien que quiere dar un argumento a favor de la existencia de Dios, a ver, lo escucho, pero rápidamente, porque recuerden que tenemos una hora, o lo pueden escribir en el chat, ¿no? A ver, ¿qué argumentos tienen, ¿no? Para creer en Dios, jóvenes, ¿no? Profesor, yo estoy en contra del aborto. ¿Cuáles son tus argumentos? Profesor, yo creo que dos personas, digamos, del mismo sexo se pueden casar, ley de la unión civil, argumento. Por ejemplo, estimado Armando, estás cometiendo una falacia, ¿no? A ver, ¿cómo se llama la falacia de yo creo en Dios por la Biblia? Porque está en ese libro, que es una autoridad, porque fue escrito por personas iluminadas. ¿Cómo se llama esa falacia? Me someto a una autoridad, ¿no? Adveré, adveré cundian. Entonces, miren, tenemos que tratar de dar argumentos. Entonces, por eso vimos las falacias. Por eso no es, jóvenes, casualidad. Y a mí me parece muy bien que se haya inscrito este nuevo tema, porque esto ya los prepara para la vida universitaria, jóvenes. El que ustedes argumenten sus posturas. Y justamente este curso de filosofía, estimados estudiantes, va por ahí un poco, por la argumentación. Porque nosotros tenemos un tema, la religión, y hemos visto la postura de Nietzsche. ¿Qué pensaba Nietzsche sobre la religión? ¿Qué decía Nietzsche sobre Dios? ¿Recuerdan esa frase que hizo temblar al siglo XIX? ¿Qué decía Nietzsche sobre Dios? A ver, los leo. Dios ha muerto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los argumentos? A ver, les pregunto ahora, ¿cuáles son los argumentos de Nietzsche para cuestionar la religión? Eso podría ser una pregunta de eco, de examen de admisión, tal cual. Es más, ¿no? Podría ser una pregunta de eco, de examen de admisión. A ver, ¿en qué consiste, qué argumentos esgrime Nietzsche para criticar la religión? El argumento es este, jóvenes, que la religión va en contra de los instintos naturales que tenemos. Reprime el instinto de querer dominar a otro, nuestros instintos corporales, sexuales, decía Nietzsche. Entonces, ¿eso qué quiere decir, jóvenes? Que en el curso que yo les estoy impartiendo, yo no solamente les digo que Descartes dice piensa, luego existe, pienso, luego existo, sino los argumentos que Descartes defiende para creer que primero pensamos y luego existimos. Es más, vayamos un paso más adelante. La pregunta de Eco evalúa, antes las preguntas, a ver, vamos a un momento, cuando yo postulaba las preguntas eran sobre posturas, ¿no? ¿Qué filósofo dice que la religión es el opio del pueblo? A ver, les pregunto, ¿no? ¿Qué filósofo dice que la religión es el opio del pueblo? Muy bien, Marx, muy bien, Marx. Eso me venía a mí, posturas. Pero a ustedes les viene ya el argumento. Las preguntas de Ecos tienen que ver con los argumentos. ¿Qué argumentos esgrime Marx para criticar a la religión como el opio del pueblo? Entonces, entienden, en este curso lo importante son los argumentos de los filósofos. Pueden memorizar lo que dice Nietzsche, Platón, pero lo importante es que entiendan sus argumentos, porque la pregunta de Eco evalúa argumentos. Entonces podríamos decir que este curso es un curso de argumentación, porque es el argumento de los filósofos para defender tales posturas, ¿no? ¿Les quedó claro esto, no, jóvenes? Porque me interesa comenzar por ahí, por esta cuestión muy práctica del curso, muy práctica de su vida. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Ya? Bueno, ya saben que cualquier duda la pueden formular, jóvenes. Es mejor disipar la duda en este contexto que luego se vayan con la misma, ¿no?
Muy bien, jóvenes. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Uno ve 6, el otro ve 9, ¿no? Entonces cada uno va a dar argumentos, ¿no? Por ejemplo, esto se los comenté la semana pasada, ¿no? A quienes les gusta Mafalda, ¿no? ¿Pero por qué tengo que hacerlo? Y la mamá de Mafalda le dice, porque te lo ordeno yo, que soy tu madre, ¿no? Yo que soy tu madre y mando en esta casa. ¿Qué falacia está cometiendo la madre de Mafalda? A ver, les ponen esto en un examen de admisión. Vere, verecundiam, ¿no? Autorí, autoridad, ¿no? Muy bien. Bueno, continuemos, jóvenes, ¿no? Continuemos. Siguiente tema. Eso también creo yo que lo ven en otro curso, pero no está mal recordarlo, ¿no? Tipos de argumento. En términos formales, inductivo y deductivo. Comencemos por el deductivo. La verdad de la premisa se transfiere a la conclusión con carácter de necesidad. O sea, ¿qué está diciendo esto? Que si las premisas son verdaderas, a ver, esto es la explicación, ¿eh? Que si las premisas son verdaderas, la conclusión, jóvenes, también es verdadera, le transfiere su carácter de verdad. Todos los filósofos son críticos. Pedro es filósofo. Pedro es crítico. Pregunta, ¿no? Bueno, a ver, les explico y luego les pongo la pregunta, ¿no? Muy bien. Inductivo. La verdad de las premisas se transfiere a la conclusión sin carácter de necesidad. O sea, son probables. Las conclusiones son probables del argumento inductivo. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Quiere decir que las premisas pueden ser verdaderas, pero la conclusión no lo es, jóvenes, ¿no? La conclusión no es verdadera. Por ejemplo, pongamos otro caso acá. María estuvo en la pre e ingresó. Beatriz estudió en la pre e ingresó. Y tú dices, yo estoy en el ciclo virtual de la pre. ¿La conclusión necesaria es que vas a ingresar? Creo que no hago muy buena propaganda, ¿no? A la pre, pero digamos, la pregunta es esa, ¿no? La conclusión necesaria es que vas a ingresar. A ver, ¿qué creen? En efecto, no, porque les he dicho de nuevo, uno tiene que ser fiel a la verdad. Ingresa quienes estudian las clases. Repasar. Ustedes pueden tener, y estoy seguro que tienen los mejores profesores, ¿no? Pero tienen que repasar lo que ellos dicen. Entonces, miren, ¿no? Otro ejemplo. El martes salió nubes grises y llovió por la tarde. El martes en la mañana o el miércoles en la mañana hubieron nubes grises y llovió por la tarde. Entonces yo digo, ahora veo nubes grises. La conclusión necesaria es, jóvenes, que va a llover en la tarde. ¿Es necesario eso? Muy bien, es probable, ¿no? Entonces, sin carácter de necesidad, probable y necesaria. Pregunta, ¿el silogismo disyuntivo dónde se encuentra? ¿Inductivo o deductivo? El silogismo disyuntivo, ¿dónde lo pongo? Muy bien, jóvenes. No saben cuán reconfortante es para un profesor que los alumnos lo sigan, ¿no? El silogismo, ¿no? Muy bien, ¿no? Que estudiamos con Aristóteles. Todos los hombres son mortales. Sobre su nombre, Sócrates es mortal, ¿no, jóvenes? Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este PPT, jóvenes? Inductivo, deductivo. Creo que es amigable, ¿no? Me parece, pero si tienen la pregunta ya saben que la pueden hacer. Muy bien. Ahora tenemos, jóvenes, otro tipo de, digamos, clasificación, pero ahora es en términos no formales. Por su contexto, digamos, tenemos los legales, los matemáticos y los y los científicos, ¿no, jóvenes? Por ejemplo, podríamos decir que, por ejemplo, los argumentos matemáticos son necesarios. ¿Quién demostró el teorema de Pitágoras? Creo que será una pregunta que afrenta su inteligencia, ¿no? El mismo Pitágoras, ¿no? Esto del cateto y las hipotenusas, ¿no? Miren, eso lo demostró Pitágoras en el siglo VI antes de Cristo. ¿Sigue siendo verdadero ahora? ¿Qué creen? A ver, los leo. Sí, en efecto, profesor, sigue siendo verdadero.
En cambio, para los abogados, dan un argumento, porque ojo, eso ocurre en un digamos, juicio. Tenemos un juez y va a escuchar el argumento del fiscal Pérez y de Juliana Llosa. Keiko debe ir a la cárcel, Juliana Llosa no es inocente. Dos modelos de argumentación, dos modelos de argumentación. Pero, por ejemplo, lo que diga el juez es algo necesario y siempre va a ser defendido como tal, o puede cambiar en el tiempo. Y además él mismo sabe que es probable. ¿Recuerdan cuando el presidente Vizcarra cerró el Congreso? El mismo primer ministro Salvador del Solar en aquel entonces dijo, esta es una acción que va a generar polémica, porque en el derecho es así, jóvenes. En el derecho no hay cuestiones como la matemática. Si quieres precisión, estudia matemática. Ahí no hay, en cambio en el derecho no. Hay muchos recursos, muchos argumentos. Por eso, jóvenes, tenemos abogados tan persuasivos que defienden a personas, incluso las hacen salir libres de polvo y paja, como se dice. Justo conversaba estos días con un amigo que conocí justo en la pre, ¿no? De derecho, ¿no? Y me decía, y conversábamos de esto, ¿no? Y yo le decía, mira, así me paguen una millonada por defender a Keiko, no sé, a ciertos, yo preferiría morir pobre, ¿no? Pero con mis principios, ¿no? Y él me dijo que no, ¿no? Que muchas veces hay abogados que venden sus, digamos, principios, porque de eso se trata, ¿no? El abogado sabe que las leyes a veces son ambiguas, ¿no? Lean la Constitución peruana, hay leyes que no están muy circunscritas, ¿no, jóvenes? Entonces, miren, ¿ah? En argumento, por su contexto legal, ¿no? Claro, a un abogado yo no le voy a pedir la precisión de un matemático, no sería insensato de mi parte. En la matemática sí hay argumentos concluyentes, podemos decir. En el abogado no, ¿no? Bueno, y en el caso, digamos, de los argumentos científicos, ¿no? Digamos, se trata de defender también una tesis. Por ejemplo, Darwin, frente a la teoría del origen del hombre. Digamos, volvamos a lo anterior, ¿no? Tema, origen del hombre. ¿Qué tesis defendía Darwin? Que el hombre había cambiado sus características a lo largo del tiempo. ¿Qué argumentos dio Darwin? Se puso a hablar, a argumentar teoremas o argumentos empíricos. ¿Qué tipo de argumentos? Quiero que entiendan esa diferencia, jóvenes. ¿Ah? En la matemática son formales, concluyentes. Legales, persuasivos, retóricos, podríamos decir. Muy bien, Armando. Y el científico es empírico, pero también hay argumentos racionales, ¿no? La teoría de las cuerdas, por ejemplo, es una cuestión racional. Entonces, vean, ¿ah? Por su contexto hay estos tres tipos diferentes de argumento, ¿no? Perdón, jóvenes, ¿no? Entonces, tenemos esto, ¿no? Luego tenemos, jóvenes, por la meta del diálogo, ¿no? Por ejemplo, hay o existen argumentos que nos intentan, digamos, persuadir, ¿no? Fundamentalmente, jóvenes, eso es, ¿no? Y claro, cuando uno persuade, comete muchas falacias y muchas mentiras. Por ejemplo, un vendedor, ¿no? A ver, esto aquí, bueno, probablemente nos haya pasado, ¿no? Si hemos acompañado a nuestros padres a comprar electrodoméstico. Vas a ir a Oca y encuentras una refrigeradora LG, 2.000 soles. Y el de Iraoka te muestra una refrigeradora, ¿cómo se llama la marca de Iraoka? Mirai, ¿no? Una refrigeradora de la marca de ellos que está a 1.400 soles. Y te comienza a dar argumentos para que compres Mirai, digamos, ¿no? Sí, que esto es igual, que es una cuestión de nombre, que esto, que el otro, que tal, 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 ¿no? En muchas cosas te engaña, ¿no? Dicen, no, van a tener la misma duración. Él sabe en el fondo que no es así. Te comete muchas falacias. Es más, nuestra tienda vende más, digamos, refrigeradoras Mirai. Y las personas no vienen a qué? A quejarse. A ver, ¿cómo se llama ese argumento, no? De cada 8 clientes que entran a Iraoka, 8 compran productos Mirai. Así que eso prueba que son los mejores. A ver, jóvenes, muy bien, Franco, muy bien. Falacia ad populum, ¿no? La publicidad también nos trata, jóvenes, por ejemplo, de persuadir, ¿no? La publicidad también nos trata de, pues, el ejemplo que tienen en su cuadernillo, ¿no? Es, compra este dentrífico porque 8 de cada 10 odontólogos lo recomiendan.
¿Qué falacia es? Profesor, yo me lavo con Colgate porque 8 de cada 10 odontólogos lo recomiendan, ¿no? Ad populum de nuevo, ¿no? Eso sí apena un poco, jóvenes, y Marx lo había advertido muy bien, ¿no? Cómo la economía va a pervertir otros ámbitos del saber, ¿no? Hay muchos médicos o en los gimnasios, ¿no? Que hacen, digamos, digamos, relaciones económicas para que tú compres ciertas marcas, ¿no? Entonces, digamos, es más, si tú vas a la, digamos, farmacia de la misma clínica y compras ese producto, le da un porcentaje al profesional, ¿no? Entonces, jóvenes, eso está mal, ¿no? Eso me comentaban los chicos de nutrición cuando enseñé ahí, ¿no? En San Marcos, en la Facultad de Nutrición, que muchas veces en los gimnasios eso ocurre con los complementos nutricionales, ¿no? Y a los nutricionistas les pagan por recomendar ciertos complementos. Y justo estábamos viendo un curso de ética, ¿no? Y cómo se corrompe a veces nuestras ideas profesionales, ¿no? No quiero ir más en detalle, pero por ejemplo, un amigo de San Marcos, biólogo, me comentó que la leche es un alimento prescindible para la vida. O sea, no es que 3 vasos de leche al día, si toma leche mi hueso, profesor, no voy a crecer, no. No es así. Pero que cuando personas han querido sacar investigación, Gloria los ha contratado para que investiguen para ellos. A ver, si Gloria me contrata, yo voy a decir, no, jóvenes, no, o sea, miren lo importante digamos, de la cuestión económica en esta sociedad, ¿no? Pero digamos, este es un tipo de argumento. También los hay jóvenes, por ejemplo, por acuerdo, ¿no? Acuerdo. O sea, tú sabes que tienes la razón, pero no vas a imponérsela a otra persona, entonces cedes en algo. En una casa, por ejemplo, ¿no? Cedes, en la convivencia con una persona, cedes, ¿no? Debe haber un acuerdo de ambos, ¿no, jóvenes? Muy bien, muy bien. Y finalmente tenemos los de investigación, ¿no? Cuando sustentas tu tesis, no te puedes, digamos, guiar de falacias. Acá, en la persuasión, digamos, todos los comerciales que vemos en la televisión, hay muchas falacias, ¿no? Hay muchas falacias. Toma Pharmaton porque le recomienda Paolo Guerrero. Falacia verecundia. Pero si tú en tu tesis, en tu primer artículo en la universidad, en tu monografía de la universidad, ¿no? Dices, por eso yo concluyo que el mejor suplemento es Pharmaton, porque lo recomienda Paolo Guerrero. Tengan cuidado porque su profesor los puede jalar. Miren, su profesor del curso que sea. La argumentación sirve para todos los cursos, ¿no? O que uno de ustedes diga, ¿no? Profesor, Darwin se equivoca porque el Papa dice que está mal lo que dice. Su profesor en biología les va a decir, a ver, cuidado, señor, usted está cometiendo una falacia. ¿No le enseñaron en la pre acaso en qué consiste una argumentación? Entonces, miren, de nuevo la diferencia. Puedes cometer falacias en la persuasión, muy bien, pero en la investigación no, porque tu jurado de tesis te lo puede observar. Qué vergüenza, digamos, en plena sustentación, observar las falacias que has cometido en tu investigación, ¿no? Muy bien, y finalmente, jóvenes, tenemos los argumentos de acuerdo a su estructura. ¿Qué es esto, jóvenes, de un argumento con subargumentos, ¿no? O sea, digamos, ¿a qué hace referencia, digamos, esto, ¿no? Bueno, jóvenes, primero habría que decir que, o sea, tú tienes un tema, por ejemplo, un tema, ¿no? Entonces tú defiendes un argumento. Por ejemplo, tú puedes decir lo siguiente, ¿no? A ver, quiero que entiendan este ejemplo, ¿ah? Dice, mi amiga es una chica puntual, dice uno de ustedes. Esa es su tesis, ¿no? La postura frente a qué es la puntualidad. Muy bien. Y eso lo va a apoyar en un argumento, ¿no? Siempre es la primera en llegar al trabajo. Llega a 7:45. Muy bien. Ese es el argumento. Pero ojo, ese argumento tú lo puedes apoyar en otros argumentos. Esos otros argumentos en los cuales tú apoyas el argumento central se llaman subargumentos. Ejemplo, ¿no? Tesis, mi amiga es una chica puntual. Argumento, siempre es la primera en llegar al trabajo. Subargumento, se acuesta temprano y deja su ropa lista. Subargumento 2, se despierta muy temprano y no se distrae con las noticias ni con el celular, ¿no? Entonces, el subargumento es esos pequeños argumentos que apoyan al argumento central, ¿no, jóvenes? Entonces, ese es esto, ¿no? Ustedes tienen acá un ejemplo de argumento simple de una tesis o complejo, ¿no? Acá tienen la simbolización, ¿no, jóvenes? Muy bien. ¿Tienen alguna duda con esto que hemos visto, jóvenes? ¿No?
bueno, si la tienen, cuando la repasan ya, en la siguiente clase podemos, en la primera parte de la misma, ¿no? Disipar ciertas dudas, ¿no? Continuamos, jóvenes, continuamos, ¿no? Muy bien. Bueno, acá ya les había puesto lo que les dije, ¿no? Un segundo argumento tiene la función de reforzar el argumento principal. Mi amiga es una chica puntual, siempre es la primera en llegar al trabajo, se acuesta temprano y lo deja todo preparado un día anterior y se despierta temprano, ¿no? Digamos, son digamos, los subargumentos son, como dice acá, los que refuerzan el argumento centrando, jóvenes. Muy bien, muy bien. Podemos entonces continuar, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es la teoría de la argumentación, jóvenes? Es el estudio interdisciplinario porque se creía antes que la lógica era la mejor herramienta para la argumentación, pero existen ciertos pensadores que han visto que la lógica es insuficiente, primero, porque no ven las proposiciones en su contexto, los ve de manera formal. Y segundo, porque en la vida cotidiana rebasamos argumentos de la lógica y la gente se deja llevar por esos argumentos, ¿no? Entonces, por eso, jóvenes, se ha comenzado a llamar a abogados, a muchos profesionales esto de la argumentación. Ya no es un terreno propio de los filósofos, ¿no? Si no me equivoco, un día estaba caminando por San Marcos y me crucé con un alumno de la pre, ¿no? Y estaba estudiando Derecho, ya estaba en segundo año. Me dijo, hola, profesor Eleazar, comenzamos a conversar. Y le pregunté qué cursos llevaba y me dijo, creo que algo de la argumentación en Derecho en San Marcos, ¿no? Interpretación y argumentación en textos jurídicos, creo que era el. Entonces, miren, hay un profesor de Derecho que se dedica a este tema, a la teoría de la argumentación, porque el abogado, como vimos hace un momento, trata de argumentar su postura frente a un juez. Por eso es interdisciplinario, jóvenes. No, perdón. Dice, de la manera en que se llega a las conclusiones en un determinado campo a través del proceso de razonamiento lógico que incluye el debate y la persuasión, ¿no? Es decir, de lo que se trata, vamos a señalar esto, jóvenes, ¿no? De lo que se trata es de explicar qué hacemos cuando argumentamos, ¿no? A ver, muy bien, ¿no? Entonces, jóvenes, tenemos acá la importancia, ¿no? ¿Por qué es importante la teoría de la argumentación? Porque argumentamos en muchos ámbitos de nuestra vida, comenzamos la clase de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en campaña electoral, en un juicio un abogado, en la defensa de una tesis, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué enviar a un niño a un colegio cristiano? ¿No? La mamá, por ejemplo, que está de acuerdo con eso, va a comenzar a dar argumentos, ¿no? Y va a decir, pero lo que pasa es que las personas cristianas son buenas personas. Pero eso lo vamos a ver en ética que no es tan cierto, ¿no? Es una falacia que decir que un cristiano es una buena persona y creer que un ateo es una mala persona, ¿no? Desde luego que sí, ¿no? Muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces, digamos, podemos criticar, claro, esto es importante que está acá, el rol crítico, porque claro, cuando yo escucho el argumento de uno de ustedes, yo puedo criticar eso, ¿no? No está demostrado que los cristianos, digamos, son las personas que no cometen actos de corrupción. Fujimori era cristiano, Keiko es cristiana, o sea, cree en Dios y son buenas personas, yo creo que no. Entonces, cuando yo ya escucho el argumento, puedo criticar eso. Entonces, el argumento también cumple un rol crítico, ¿no? Esta parte que está acá es más, o sea, si tenemos que poner la parte importante de este PPT, es esta. La lógica formal es insuficiente para analizar los argumentos de la vida real. ¿Por qué elegimos a determinados candidatos, jóvenes? A ver, les voy a contar lo que pasó en la contienda electoral anterior. Alfredo Barnechea estaba subiendo como espuma en las encuestas. ¿Por qué? Porque tenía una propuesta muy interesante, renegociar el gas. Y lo explicaba muy bien, muy didáctico en las entrevistas, perdón, que daba, ¿no? Entonces, jóvenes, comenzó a subir en las encuestas. Pero de pronto un día fue a Jauja y una persona le quiso poner un sombrero. Y como el sombrero era muy pequeño, no le entraba, él se lo quitó y se lo devolvió a la persona. La gente comenzó a decir, mira, qué soberbio con esa persona andina. Y bueno, fue a Cañete, él es de Ica, ¿no? No es limeño, él es de Ica,
y una señora le invitó chicharrones, y Barnechea con la mano hace esto, le quita los chicharrones. Jóvenes, ese simple acto hizo que Barnechea ni siquiera pase a la segunda vuelta. Estaba subiendo, estaba segundo, ¿no? Y no pasó a la segunda vuelta. Pregunta, ¿ese es un argumento? ¿No? Ese es un argumento, ¿pero qué creen ustedes? ¿No? Miren, la gente comenzó a generar cierta antipatía por Barnechea porque no comió chicharrones. Y en una entrevista en el debate presidencial, recuerdo, de Cuarto Poder, este periodista René lo entrevistó y le dijo, ¿no? Usted pide, digamos, y él dijo, yo creo que los peruanos deben votar por mí porque leen mi plan de gobierno, no porque como o no como chicharrones. Por ejemplo, a mí tampoco me gustan los chicharrones, jóvenes, ¿no? Entonces, digamos, ese es un argumento, ese es un ejemplo, creo yo, muy, digamos, muy claro para que vean que las personas no solamente se dejan llevar por argumentos, ¿no? O por ejemplo, algo mucho más vergonzoso, ¿no? Eso también hay videos de eso, ¿no? Bueno, igual les he puesto un link en los videos que les voy a recomendar para que vean esto de Barnechea y los chicharrones, ¿no? Keiko Fujimori, ¿no? Estabas, digamos, por Puno en tu camioneta y te daba un tupper. ¿Qué había dentro del tupper? ¿Lo recuerdan? Keiko en su campaña presidencial anterior regalaba tuppers. ¿Y qué había dentro del tupper? ¿Un libro de filosofía? No. Arroz, lentejas y a veces 20 soles. Eso es clientelismo político. Entonces, a la gente de aquella zona, ¿por qué votas por Keiko? Porque me dio un tupper con 20 soles. ¿Ese es un argumento, jóvenes? ¿Ese es un argumento? ¿Qué creen? ¿Ese es un argumento correcto el que está dando esa persona? No. Ahora, claro, ya miren, ya, esa es la parte formal. Pero un poco para explicar esto que pasó con Barnechea. Lo que pasa, jóvenes, es que en un país como el Perú, con una historia de racismo, ¿no? Digamos, con una fricción social y un hiato social, con un país de desigualdad, hacer eso a una persona que vende chicharrones en un puesto es visto como racismo, ¿no? Y el peruano lo percibió así, como él tiene ojos azules, creo, ¿no? Ojos verdes, ¿no? Le decían el Lord Barnechea, ¿no? No se quiere poner esto, el otro, ¿no? Entonces, miren, la gente, ¿no? Más o menos lo tomaron así, ¿no? Y claro, en un país como el Perú, donde hay asentamientos humanos, que la gente la está pasando muy mal en el COVID, que llegue un político con cosas, la gente va a recordar ese político y pues es probable que la siguiente vez ¿no? Entonces, creo que es muy interesante este PPT porque lo que nos está diciendo me parece que es algo muy filosófico. El hombre no solamente se mueve por razones, jóvenes. No siempre yo razono. También el hombre se mueve por sentimientos, por emociones. Por eso, la argumentación no hay que estudiarla solamente desde la razón, sino qué tiene esta persona que es tan persuasiva, ¿no? Entonces, jóvenes, eso supone salir de los lindes de la filosofía y rechazar que seamos un animal racional. Porque ustedes no para todo piden un argumento, ¿no, jóvenes? Entonces, eso demuestra que hay que ir más allá de los lindes de la filosofía, ¿no? Acá tienen, jóvenes, precisamente a los dos grandes intelectuales que propusieron esto que he señalado, ¿no? Perelman y Zulmin, ¿no? Los dos grandes intelectuales que hicieron ver, digamos, los límites, ¿no, jóvenes, de la lógica para el estudio de esto. Bueno, ¿no? Ese señor, sobre todo, ¿no? Trabajó con Wittgenstein. Y Wittgenstein, desde luego, en su segunda etapa, cuestiona la lógica como la herramienta, digamos, más fidedigna para conocer el lenguaje, ¿no, jóvenes? Muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí, digamos, podemos decir, para reafirmar el PPT anterior, jóvenes, que en la lógica no solamente, digamos, o en la argumentación no solamente, digamos, tiene que ver la lógica, ¿no? Tiene que ver también, recuerden, jóvenes, el derecho, ¿no? Tiene que ver también el derecho, la retórica y las técnicas informales de argumentación, ¿no? Entonces, de nuevo, los argumentos de ese señor son que la lógica no tiene en cuenta el contexto y está muy alejada de la vida real, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces por eso es un estudio interdisciplinario,
extraordinario, ¿no? A ver, un momento, está cambiando el PPT. Muy bien, jóvenes. Enfoques del razonamiento, ¿no? Enfoques del razonamiento, ¿no, jóvenes? Muy bien. Por ejemplo, hay un enfoque formal. El enfoque formal, o para el enfoque formal, el razonamiento es un conjunto de enunciados sin interpretar. Y lo importante es la validez. A ver, jóvenes, si le viene este silogismo en un examen de admisión. Premisa 1, todos los políticos son honrados. Premisa 2, Alan García fue un político. Conclusión, Alan García fue honrado. Pregunta, ¿ese razonamiento es válido? ¿Ese razonamiento es válido? Sí, en efecto, es válido. Recuerden, un razonamiento o un argumento es válido o inválido. ¿Qué era verdadero o falso? ¿No? Decimos de algo que es verdad o falsedad. ¿Sobre qué, jóvenes? ¿Qué concepto era verdadero o falso? No un razonamiento, sino más bien ¿qué concepto? A ver, ¿están escribiendo? Muy bien, Franco. La proposición. Muy bien, jóvenes. Entonces, miren, ustedes creerían, o sea, ya, esto es válido, pero en su vida cotidiana, en su vida, ¿ustedes aceptarían esto como algo, digamos, que los guía? ¿Ustedes creen que Alan García fue honrado? A ver, lo leo. Creo que no. Nadie está. A ver, parece que sí. ¿No? A ver, ¿ustedes aceptarían esto? ¿No? ¿No? No sé, dice Moisés, ¿no? En efecto, no, ¿no? Hay varios indicios, ¿no? Ya, eso que ustedes están haciendo es un enfoque ya material. ¿Por qué, jóvenes? A ver, quiero que entiendan esto. Con el mismo ejemplo, el enfoque material ve si cada proposición, a ver, por favor, jóvenes, entiendan, el enfoque material, vamos a aplicar el enfoque material a esto. El enfoque material ve, jóvenes, ve si esto es verdadero. Todos los políticos son honrados, profesor, es lo más falso que he encontrado, ¿no? Todos los políticos son honrados, ¿no? Alan García sí fue un político, pero claro, como esto es falso, ya lo que se deduce es problemático, ¿no? Es falso, ¿no? Desde luego que sí, ¿no, jóvenes? Entonces recuerden eso, aplicar un enfoque material, ¿no? Un enfoque material supone ver ya la verdad, ¿no? La verdad. ¿Qué hace verdadero a los argumentos? O sea, su contenido. Son dos enfoques distintos, pero complementenlos, ¿ah? En la lógica se ve solo esto. Por eso la lógica es una ciencia formal, pues, ¿no? Porque le interesa la validez. Tú le dices, profesor, pero no, el profesor de lógica te diría, no, mi abordaje es formal, ¿no? Mi abordaje es formal, ya. O sea, en cambio, uno de ustedes diría, profesor, pero en realidad es cierto que todos los políticos son honrados, ya. Su, jóvenes, argumento es material, ¿no? Muy bien, jóvenes. Y finalmente tenemos, jóvenes, una cuestión o un enfoque pragmático, ¿no? Que consiste en que la lógica tiene que ver con los actos de persuasión. A ver, Carolina, para que no entres en cierta modorra, ¿recuerdas qué filósofo defendía la retórica como método? La retórica. A ver, Carolina, para que trabaje tu mente. O cualquiera, ¿no? O cualquiera. ¿Qué filósofo tenía como método la retórica? Muy bien, Nicole. Protágoras. Muy bien, Ana. Protágoras. A ver, les pongo un ejemplo nada más. Hay un diálogo de Platón que se llamaba el Protágoras, donde Protágoras llega a un juicio, ¿no? Un griego había asesinado a su mujer y Protágoras llega, jóvenes, a un juicio y le dice al asesino: yo puedo demostrarle a este auditorio, en ese tiempo los juicios eran públicos, que tú eres inocente. Pero como el asesino dudó de si contratarlo o no como su abogado, luego se fue al bando de la familia de la chica que había sido asesinada y les dijo: yo puedo demostrar a este auditorio que este señor es culpable.
O sea, Protágoras era tan persuasivo que podía demostrar que era ese asesino culpable o que era inocente, ¿no? Eso es un sofista, ¿recuerdan? Busca la conveniencia, ¿no, jóvenes? La conveniencia, ¿no? Muy bien. Bueno, Carolina, si no lo recuerdas, deberías repasarlo, o claro, lo puedes haber repasado, pero como llevas tantos cursos, de lo que se trata es de recordarlo. Espero que ahora, de ahora en adelante lo recuerdes, ¿no? Muy bien, jóvenes, la persuasión. Por ejemplo, hay un libro de un sofista, Gorgias, que se llama Elogio a Helena, ¿no? En ese libro, Gorgias quiere probar que un buen sofista puede hacer un argumento débil puede convertirlo en fuerte. Y en ese libro, Gorgias da argumentos a favor de Helena. El primer argumento es que Paris la raptó, ¿no? Entonces, digamos, fue en contra de su libertad. El segundo argumento, que la diosa Afrodita le infundió el amor hacia Paris. Entonces, no fue culpa de ella irse con Paris, sino que fue la fuerza de un dios. Entonces, si es la fuerza de un dios, ¿por qué culpamos a Helena? Entonces, en ese libro de Gorgias se prueba esto, la persuasión, la persuasión. O sea, les doy un ejemplo, les doy un ejemplo. Una persona que ha asesinado a su mamá, ¿no? Y ustedes son abogados, a ver, defiendan a esa persona. Su mente comienza a pensar en argumentos. Una persona persuasiva comienza a encontrar argumentos, ¿no? Muy bien, pero otra forma del argumento pragmático es el interactuar con otros para llegar a un acuerdo. Eso tiene que ver con el arte de hacer parir ideas. A ver, si lo recuerda de nuevo su compañera Carolina. A ver, el conocimiento es reminiscencia, decía Platón. ¿Quién considera que, como método, el arte de hacer parir ideas? Ya esta pregunta va para todos, ¿no? ¿Quién recuerda quién dice eso? Sócrates. ¿Cómo se llama ese método? Mayéutica. Lo que pasa, jóvenes, es que Sócrates se dio cuenta, ¿no? Sócrates se dio cuenta que lo peor que puedes hacer con una persona cuando conversas es decirle, estás equivocado, estás equivocado, estás equivocado, estás equivocado. Supone de aceptar lo que dice y ver las contradicciones a lo que lo lleva a eso, ¿no? Por ejemplo, creo que en ese salón, ¿no? Una vez hablamos en la primera clase del dilema, ¿no? Casarnos con alguien por amor o casarnos por dinero. Y una señorita, recuerdo que respondió, yo me caso por dinero, profesor, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿nos gustaría a nosotros que se casen o estén con nosotros por otras cuestiones y no por nosotros mismos? Es muy probable que no nos gustaría eso, porque nos estuvieran engañando. Entonces, ¿por qué hacer otro lo que no queremos que nos hagan? Entonces, eso es socrático, por ejemplo. Ver la contradicción, jóvenes, a que lleva eso. ¿No, jóvenes? Profesor, yo quiero estudiar algo porque me va a dar dinero. Está demostrado, jóvenes, hay encuestas que los mejores profesionales son los que les apasiona lo que estudian. No lo estudian para un examen. Están en enero o febrero y siguen yendo a la biblioteca de San Marcos a leer, porque no lo hacen por un examen, lo hacen por pasión y eso se nota después. Son buenos profesionales, ¿no? Entonces, hay argumentos. Siempre hay argumentos, ¿no, jóvenes? Muy bien, entonces tienen tres, ¿no? ¿Qué es lo que más impera en nuestra vida cotidiana, jóvenes? ¿El formal, el material o el pragmático? Ah, está bien, Carolina. Sí, no, no, no lo tomo mal. Solamente que, no, 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 nada que ver. Te pregunto para que recuerdes nada más, ¿no? ¿No? Pragmático, muy bien, Jefferson. Pragmático, ¿no? Muy bien, pragmático, ¿no? A ver, jóvenes. Análisis de argumentos, ¿no? A ver, en esta parte de los análisis de argumento tenemos las famosas premisas implícitas, jóvenes. Esto está ya acá, ¿no? Esto es lo importante, ¿no? Es más, esto está desde la antigüedad, ¿no? Claro, lo que yo les he enseñado, jóvenes, es las premisas explícitas, ¿no? Digamos, ¿no? Premisa 1, todos los estudiantes de filosofía son buenos en matemática. Muy bien. Premisa 2, algunos sanmarquinos son estudiantes de filosofía. Muy bien. Y conclusión, algunos sanmarquinos son buenos matemáticos. Muy bien. Premisas explícitas. Pero acá, por ejemplo, jóvenes, ¿no? La señora Lucía ahoga animales callejeros. Por lo tanto, la señora Lucía es malvada. Premisa 1. La señora Lucía ahoga animales callejeros. Después de un por lo tanto, ¿qué viene? ¿Una conclusión o una premisa? Por lo tanto, y lo que viene, ¿qué es?
Conclusión, muy bien, joven. Entonces, miren, la señora Lucía ahoga animales callejeros, premisa uno. Conclusión, la señora Lucía es malvada. ¿Cuál es la premisa implícita? Quienes ahogan animales callejeros son malvados. Recuerden esto para su siguiente examen, ¿ah? Podría ser una pregunta de eco. A ver, hago un ejemplo nada más, hago un ejemplo. Acá tengo. Premisa uno, el ejemplo. Los extranjeros no pueden votar en este país. Premisa uno. Los extranjeros no pueden votar en este país. Por lo tanto, Pamela, ¿no? No fue a votar. ¿Cuál es la premisa implícita? Muy bien, Armando. Perfecto. Esa es la premisa. ¿Se han dado cuenta? Esto lo voy a apuntar porque se me ha ocurrido ahora, que en los chistes jugamos con varias premisas implícitas, ¿no? Y cuando alguien no entiende el chiste y no se ríe, es porque no ha captado la premisa implícita, ¿no? ¿Se han dado cuenta que en los chistes jugamos con premisas implícitas? Claro, decimos algo y luego le decimos algo a nuestro amigo y hay una premisa implícita ahí, ¿no? Y a veces hay gente que, oye, pero ¿y por qué no te ríes? No, y tú le explicas el chiste y ya, y entiende. Ya. A ese que le explicas el chiste, ojo, los que no entienden muy bien los chistes, practiquen las premisas implícitas, ¿sabes? Porque esa es una manera de entrenarlo, ¿no, jóvenes? Muy bien, muy bien, muy bien. Justamente los entinemas son aquellos razonamientos donde las premisas están implícitas, así se llaman, ¿no? Desde luego que sí, ¿no? Son 8:47, a ver, continuemos, ¿no? A ver, voy a apuntar acá algo. Ya, muy bien. Defensa de una tesis mediante una justificación racional. Por ejemplo, tenemos digamos, podríamos decir, claro, en este punto la argumentación de lo que trata, jóvenes, es que la conclusión se siga o se respalde en las premisas, ¿no? Ese es eso, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos, jóvenes, que, por ejemplo, tenemos una refutación de un argumento, ¿no? Y esta es una contraargumentación. En su separata les han dado dos, digamos, formas de ir en contra de un argumento, ¿no? Por ejemplo, la refutación consiste, jóvenes, en mostrar que la conclusión no se sigue de las premisas, ¿no? Por ejemplo, a ver, está demorando en pasar, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, yo digo lo siguiente, todos los filósofos son racionales. Sócrates es un filósofo. Conclusión, Sócrates fue maestro de Platón. Pregunta, ¿esta conclusión se sigue de las premisas? No, alguien podría decir, profesor, pero ¿es verdad que Sócrates fue maestro de Platón? Yo no estoy diciendo que sea mentira, pero de estas premisas no se sigue esto. ¿Qué se sigue de estas premisas, jóvenes? A ver, ustedes pueden, jóvenes, yo confío en ustedes, siempre confío en mis estudiantes. Cuando me levanto el día de examen de admisión, aquel domingo, digo, el día de hoy muchos de mis alumnos van a ingresar a San Marcos. Y eso me emociona, ¿no? Me emociona, desde luego que sí, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la conclusión? Muy bien, ahí están los chicos que van a ingresar, ¿no? Dice, Sócrates es racional. Muy bien, jóvenes. Es una manera. Pero también una manera de refutar es darnos cuenta de que se ha cometido una falacia. La sociedad o la sociedad es la madre de todos los vicios. Por ende, como madre hay que respetarla. ¿Qué falacia está cometiendo? A ver, es una falacia de ambigüedad. ¿Cómo se llama esa falacia donde utilizas una palabra con dos sentidos distintos? Muy bien, Franco. Equívoco. Entonces acá ponen ustedes, jóvenes, a ver, vamos a ponerlo ya. Acá es equívoco, ¿no? Pues se utiliza madre en más de un sentido, ¿no? Muy bien. Entonces recuerden, la refutación consiste en ver si se deduce la conclusión de las premisas o ver si se ha cometido una falacia. En cambio, la contraargumentación, miren, es como que la refutación es derrumbar el edificio de tu compañero, ¿no? Él cree algo, o sea, derrumbas y dices, mira, él es errado, no propones nada, ¿no? Derrumbas lo que él dice, ¿no? Es una parte crítica, digamos. En cambio, en la contraargumentación ya viene tu postura. Creas otro edificio y le dices a quien está viendo, mira, este edificio mío está mejor armado que ese, el de mi compañero.
teniendo como metáfora que el edificio es una argumentación, ¿no, jóvenes? Muy bien. Entonces, claro, por ejemplo, ¿no? En la contraargumentación, el ejemplo que ustedes tienen en su separata es el de los terraplanistas. Los terraplanistas son aquellos que creen que la Tierra es plana, ¿no? Muy bien. ¿Qué contraargumentos da un científico contra el terraplanista? La foto de los satélites, la ley de gravedad, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, ¿ah? De eso se trata, de contraargumentar, ¿no? Cuando uno está en una clase en la Universidad de Filosofía y su profesor defiende algo y de pronto ustedes contraargumentan la postura, digamos, de su profesor, ¿no? Digamos, de eso se trata, ¿no? O por ejemplo, uno de ustedes está a favor del aborto. ¿Por qué, profesor? Porque somos libres, digamos, ¿no? Así que podemos hacerlo. Y viene otra persona y dice, no, profesor, esa persona está entendiendo mal la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad conlleva responsabilidad. Entonces, si uno tiene libertad para comenzar su vida sexual, también debe hacerse responsable de sus actos. Ese es un contraargumento, por ejemplo, ¿no? Ese es un contraargumento, ¿no? Entonces, sobre muchos temas, ¿no? El fiscal Pérez comenzó la acusación contra Keiko, ¿no? Quiso Juliana Llosa, contraargumentó lo que decía el fiscal Pérez, ¿no? Debate sobre el aborto, se debe enseñar educación sexual en el colegio, con mis hijos no te metas, defiende argumentos, el movimiento que está en contra es una contraargumentación, ¿no, jóvenes? Muy bien, muy bien. Y finalmente, para terminar, habré que esperar que cargue. Tenemos la argumentación y la investigación científica, dado que este es este bloque, digamos, ¿no? Tomen conciencia que ustedes también van a argumentar, ¿no? Ustedes también van a argumentar. Y se dice que tiene 3 características la argumentación científica. La primera, ¿no? La primera, jóvenes, como dice acá, que debe estar respaldada en evidencia empírica, debe ser capaz de ser verificada. ¿Quién defendía la verificación? ¿Recuerdan? A comienzos del siglo XX. No lo hemos visto, pero en el siglo pasado sí se vio. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Muy bien, el Círculo de Viena. Metal 1 se dilata, metal 2 se dilata, todos los metales se dilatan. ¿Quién criticó eso? Porque dijo que no se trata de verificar, sino más bien, como dice acá, se trata de falsear, de encontrar un contraejemplo. Popper. O sea, ¿qué les quiero decir, jóvenes? Que si uno de sus compañeros demuestra que todos los metales se dilatan y de pronto su compañera, Patricia, se da cuenta, ¿no? Se da cuenta que ella encuentra un metal que no se dilate. Está falseando y muestra eso como refutación al argumento de el compañero anterior, ¿no? Entonces, eso lo defiende, recuerden, Karl Popper, ¿no? Muy bien, entonces la argumentación debe ser respaldado por pruebas empíricas, verificado o refutado. Siguiente característica, ¿no? 2. El argumento debe explicar algún fenómeno natural, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Qué idea tienen? La caída de una lluvia de meteoritos, profesor. Muy bien, eso lo apoyan en argumentos empíricos que responden a un problema. Por ejemplo, profesor, se han encontrado restos de meteoritos en la Tierra. Se han encontrado cráteres. Ahí está. Eso está. O sea, tú argumentas para responder un problema. Recuerden lo que les puse al comienzo. Asunto, ¿no? Digamos, ¿no? Asunto, tesis y argumentos. O sea, lo que está diciendo en este segundo punto es que el científico argumenta frente a un asunto. Hay un problema de investigación en tu tesis. ¿Cuál es tu problema de tesis? Y finalmente, jóvenes, el argumento debe tener adherencia a algunas normas apropiadas al campo de investigación. Claro, no son los mismos los argumentos en la matemática, como lo hemos mostrado, que en la física, ¿no, jóvenes? Muy bien, jóvenes, les voy a dejar un par de programas de YouTube que he visto, a ver rápidamente, porque ya estamos, ¿no? De Monitor Fantasma que he encontrado, de Barnechea acá, para que quienes quieran, ¿no? Digamos, expandir sus conocimientos, ¿no? A ver, rápidamente, porque creo que ya terminó la clase, ¿no? A ver, jóvenes. Sí, muy bien, muy bien. Ya, entonces, jóvenes, a ver, en notas compartidas les dejamos esto, ¿no?
Creo que está un poco lento porque, a ver, en notas compartidas, muy bien. Ahí esas jóvenes lo tienen. Muy bien, nos vemos la siguiente semana. Rápidamente vamos a hacer la encuesta, ¿ya? Muy bien, jóvenes. La encuesta, ya saben, es la de siempre. ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? A, muy buena, B, buena, C, regular, D, mala y E, muy mala, ¿no? Muy bien, jóvenes, nos vemos la siguiente semana.